Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Incapacidades temporales, qué son, cómo se emiten y su implicación en la seguridad y salud en el trabajo. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Alonso, muy pero muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Wilmer, a ti y a todos los asistentes. Qué bueno volvernos a ver. Estos han sido unos años muy interesantes desde el punto de vista de poder compartir muchos de los conceptos que tenemos en estos temas. Y especialmente este que tiene que ver con el tema de las incapacidades temporales, que desde el punto de vista del manejo médico y del manejo de la seguridad y salud en el trabajo implican un reto, pues son la forma más tangible de presentación del ausentismo. En ese orden de ideas, pues vamos a entrar a manejar una serie de temas que sé que no son de común manejo por parte de las personas que están en seguridad y salud en el trabajo, y en ocasiones ni siquiera el médico maneja muy bien estos conceptos porque no es algo que nos hayan enseñado a generar como el tema de incapacidades. Hay muchas formas de manejar el tema, pero pues vamos a entrar a manejarlo. Entonces, en este orden de ideas y como siempre en nuestras acciones educativas, Wilber, evaluémonos. Comienza por favor con la pequeña encuesta que hacemos al inicio. Claro que sí, doctor. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo del inicio de evento. Recuerden, los sondeos los hacemos al inicio y al final del evento. La idea del sondeo es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y con qué conocimientos se retiran. Sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. La primera pregunta nos dice, ¿de la incapacidad temporal médica es cierto? A, es un acto médico. B, es emitida por el médico tratante. C, se emite por la inhabilidad física derivada de enfermedad. D, ninguna de las anteriores. O E, todas las anteriores. Vamos a darle 15 segundos para que todos nuestros participantes puedan responder nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computadora les aparecerán estas 5 opciones de respuesta y ustedes elegirán la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Los resultados son los siguientes. A, es un acto médico, un 2% de respuesta. B, es emitida por el médico tratante, un 8%. C, se emite por inhabilidad física derivada de enfermedad, un 30%. D, ninguna de las anteriores, 2%. E, todas las anteriores, un 57%. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. La segunda pregunta nos dice, ¿qué es una incapacidad discontinua? La que se emite A, con más de 31 días de interrupción, B, con el mismo diagnóstico o relacionado, C, por diferentes médicos, D, todas las anteriores, o E, ninguna de las anteriores. De igual forma, vamos a darle 15 segundos a todos ustedes, nuestros participantes, para que puedan responder nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo, no importa si no saben cuál es la respuesta, lo importante es que participen. Muchas gracias a todos por la respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son los siguientes. A, con más de 31 días de interrupción, un 32%. B, con el mismo diagnóstico o relacionado, un 16%.
C, por diferentes médicos, un 11%, D, todas las anteriores, un 21%, E, ninguna de las anteriores, un 19%. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. La tercera pregunta nos dice, ¿qué se entiende por abuso del derecho? A, incapacidad con alteraciones o fraudulenta. B, cobro de incapacidad con datos falsos. C, suplantación del paciente. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que todos ustedes puedan participar en nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. A, incapacidad con alteraciones o fraudulenta, un 9% de respuesta. B, cobro de incapacidad con datos falsos, un 8%. C, suplantación del paciente, un 3%. D, todas las anteriores, un 74%. E, ninguna de las anteriores, un 7%. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo del final de la acción educativa. Los dejamos con el doctor. Muchas gracias, Wilmer. Miren, qué interesante. Realmente para mí estos sondeos a veces, digamos que yo no parto de pensar si la gente sabe o no sabe, pero lo que sí sabe uno es que esto le permite a uno llegar a sondear qué tan fácil o qué tan difícil es un tema. El tema de hoy tiene que ver con las incapacidades temporales y parte de lo que vamos a ver es cómo se emitan y cuál es la implicación que tiene en términos de la seguridad social. Vamos a trabajar 3 momentos de aprendizaje. El primero es qué es la incapacidad temporal y quién la puede emitir, quién es legalmente competente en Colombia para hacerlo, para qué sirven y cuál es la consecuencia de la emisión de estas incapacidades y el concepto de rehabilitación que se despega de él y que es muy importante en términos del manejo del ausentismo. Y hay otro documento que vamos a tocar aquí. Y finalmente, ¿qué es el abuso del derecho para que lo tengamos en cuenta? Eh, el objetivo general será entender qué es una incapacidad temporal y cuáles son sus consecuencias sobre la seguridad y salud en el trabajo. Pero primero miremos qué tan grave o qué tan fácil o qué tan sencillo o qué es lo que pasa con las incapacidades temporales en Colombia. Este es una estadística tomada de lo que se habla en general en los entes de gobierno y además de eso a nivel de estadística, a nivel Colombia, sobre qué está pasando con las incapacidades. Y miren el tema, se generan más de 11.000 incapacidades diarias. Eso quiere decir que crecen más o menos a un ritmo de un 22% anual y generan un gasto que alcanza los 816.000 millones de pesos. Recuerden ustedes que en el Loss Control Institute se habla de una iceberg de costos. Dentro del iceberg de costos uno puede creer que esto solamente corresponde a lo que paga el empresario o lo que le corresponde a la ARL o a la EPS en su momento. Pero tenemos que tener en cuenta que detrás de cada una de estas incapacidades, de cada valor que tiene la incapacidad, la empresa tiene que asumir entre 4 y 6 veces según los estudios que se han hecho en Colombia. El Loss Control Institute habla hasta de 40 veces. En Colombia realmente alcanza, de acuerdo con nuestros estudios, hasta el 4 a 6 veces el valor que se paga por la incapacidad como tal. Y esto obviamente corresponde a el hecho de que las entidades tienen que comenzar a contratar o a suplir el trabajo que esta persona hacía y a otros costos que se ven allí adicionados por efecto de la incapacidad como tal. Muy importante para tener en cuenta que hoy en día, y esto es una cosa que, y por eso traigo estas imágenes, por ejemplo, en Mercado Libre se venden las incapacidades temporales. Y esto obviamente que no debería ser así. Esto es un fraude porque obviamente la persona que está comprando esta incapacidad no tiene una situación de salud que lo amerite. Y aquí el llamado es el siguiente. Si una persona tiene una enfermedad y si una persona amerita la incapacidad, debe darse la incapacidad. Y fíjense que temas como el proceso de COVID, y antes lo mirábamos con otras enfermedades de tipo contagioso como la varicela, que sigue siendo un tema de manejo. La idea es
tener a la gente en su incapacidad el tiempo suficiente para que se reponga. Y ahorita vamos a ver por qué se emite una incapacidad y cuál es su utilidad para nosotros como parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista médico. Pero se venden estas incapacidades, lo cual quiere decir que hay todo un proceso de corrupción detrás de este tema. Por ejemplo, es de Instagram, si no estoy mal, o es de Facebook, bueno, ahorita ya no me acuerdo. Pero lo cierto es que también hay ventas y esto no solamente en Bogotá, sino en otros muchos sitios. Eh, Cuando vemos una incapacidad, y fíjense que es bien interesante, cuando a ustedes les llega a sus empresas o cuando les llega la EPS o cuando les llega la ARL, descubrir cuál es falsa no es sencillo. ¿Sí? Tenemos muchos formatos en los que se emiten las incapacidades temporales. Y si ustedes se dan cuenta, una de estas dos es falsa y ambas tienen una firma que parece ser hecha por el mismo médico. Aquí lo único que realmente termina diferenciando cuál es la incapacidad falsa o no es el conocimiento de bajo qué formato se emite esta incapacidad. Y aún así, esos formatos hoy en día los escanean de una forma supremamente sencilla y esto hace que sea difícil identificar en dónde está la falsedad solamente con el documento como tal. Aquí hay otro ejemplo de otra clínica que genera las incapacidades. Sin embargo, y ya partiendo y dejando esto atrás, de si son falsas o no, es qué es una incapacidad temporal y para qué sirve. Y la incapacidad temporal, existen, digamos, varias formas de mirar el para qué sirven estas incapacidades temporales y qué son. Entonces, de acuerdo con la ley 776 en el artículo segundo y tercero, dice que la incapacidad temporal es aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad, y ojo porque también puede haber un cuadro subagudo, no necesariamente es agudo, genera una lesión de este afiliado. Y esta parte es importante. Solamente se generan incapacidades y obviamente que en el sistema de seguridad y salud en el trabajo lo entendemos para aquellos que están afiliados como cotizantes. Claro, al hijo de la persona también puede tener una enfermedad y puede no ir al colegio o no ir a la universidad. Sin embargo, allí, más que una incapacidad, se genera un certificado de ausencia por una cantidad de días determinados, dependiendo pues si son estudiantes que están en etapa productiva, que ellos sí tendrían que generar una incapacidad temporal. Entonces miren que aquí hay dos puntos claves. Uno, la incapacidad se genera por el cuadro agudo, es decir, es un producto de la enfermedad, una consecuencia de la enfermedad, pero bajo unas condiciones. ¿Cuál? Que le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos una capacidad para laborar. Obviamente que en otras ocasiones hemos hablado de las pérdidas que son de manera permanente. Es decir, se amputó un dedo, tiene una invalidez. Estamos hablando de permanente. Sin embargo, este implica un momento o un tiempo que puede pasar. ¿Por qué? Porque su capacidad laboral se ve impedida por esta patología. Por ejemplo, una gripe. Díganme cómo se siente uno cuando tiene una gripe, pues se siente muy mal y trabajar en esa condición está mermado porque su capacidad, fruto de la patología, se siente de esta manera. Entonces, la idea en este punto es que esa incapacidad le permite a la persona, en este caso, reponerse de la enfermedad. La definición de incapacidad también pasa como un reconocimiento de una prestación y eso es la consecuencia jurídica de la incapacidad temporal para el trabajador. Es decir, que la empresa no deberá pagarle el salario, sino que la entidad de seguridad social, bien sea la ARL o bien sea la EPS, están en la obligación de pagar un subsidio por incapacidad por un tiempo que vamos a mirar ahorita. Y esto es porque están inhabilitados, tanto física como mentalmente, para desempeñar en forma temporal su trabajo habitual. Y obsérvese la palabra temporal que nos ha aparecido en las dos. Temporal significa que es por un tiempo corto, que tiene un horizonte en el tiempo. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que a veces las incapacidades temporales se pueden prolongar mucho tiempo, fruto de médicos que dentro de los procesos de atención y rehabilitación no manejan muy bien por el porqué de estas incapacidades temporales. La incapacidad temporal obviamente que es para recuperación, pero cuando estamos hablando de un proceso de rehabilitación, va a llegar un momento en que aunque la persona tenga la patología, debemos suspender la incapacidad para poder hacer el reintegro. Y obviamente que esto genera muchos inconvenientes en la empresa desde muchos puntos de vista. Sin embargo, la primera pregunta es, y esto también va para los médicos, es ¿por qué se emite una incapacidad? Y este es un punto que
yo observo con mucha debilidad en mis colegas, y es que la incapacidad se deriva de una condición, una enfermedad o un accidente, no de que lo soliciten a uno un favor y no definitivamente para, digamos, proteger ciertas situaciones que no sean eso, o una enfermedad o un accidente. Se emiten también por eventos de salud pública. Y era muy claro, por ejemplo, en el tema de la varicela. La varicela zoster, que se ve como un salpullido, que se acompaña de pus y que es tremendamente contagiosa y que en algunos ciclos, en algunas empresas se dan y en algunos años se dan más que en otros años, pero cuando vienen esos picos grandes y usted comienza a tener muchas personas incapacitadas, obviamente que una ha contagiado a la otra. ¿Por qué damos la incapacidad? Se da más de 15 días o por lo menos de 15 días para evitar que la persona que ya está sana desde o que se siente sana o que se siente con capacidad laboral a partir del día séptimo al décimo, los últimos 5 días él está con costras y esas costricas tienen virus y esos virus contagian a los demás, lo cual va a hacer que se prolongue en la empresa la presentación de casos. Entonces, por eventos de salud pública, nosotros también emitimos incapacidad y esto es para proteger al resto de la población. Puede ser para proteger la salud del trabajador. Es decir, yo emito la incapacidad porque yo sé que si se para con esa herida, se va a volver a abrir, va a volver a sangrar o esa enfermedad se va a agravar como fruto de tener que montarse en el Transmilenio o en cualquier transporte, llegar al trabajo, caminar, en fin. Entonces yo protejo la salud del trabajador con la incapacidad. Esa es una idea que tenemos que tener clara nuestros colegas cuando hagamos la emisión de la incapacidad. Pero también puedo proteger la salud de otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un trabajador que, por ejemplo, conduce una tractomula y yo le doy un antihistamínico y ese antihistamínico le produce sueño, ustedes saben que los antihistamínicos se utilizan en la gripe para disminuir las secreciones nasales y todo este proceso que se está dando de gripe, es un controlador de un síntoma. Entonces, esta persona que tiene síntoma se toma su medicamento, se siente bien del síntoma, pero va a sentir sueño. Y supongamos que, como les decía yo, trabaja conduciendo una tractomula. ¿Qué pasa si le da sueño conduciendo la tractomula? Ustedes han visto los múltiples accidentes que se dan por microsueños. Imagínense eso mismo, pero generado por el antihistamínico. Entonces uno protege la salud del trabajador y también de otras personas. Obviamente porque estamos protegiendo que esta persona no se vaya a dormir y vaya a atropellar a otras. Muy bien. También, obviamente, que la incapacidad temporal permite la restitución de la salud y es parte del acto médico. Y ojo, agrego aquí la palabra odontológico. ¿Esto qué significa? Que cuando yo emito la incapacidad, lo que estoy tratando es de permitir que ese descanso que debe darse en la incapacidad permita que se restituya su salud. Luego, la incapacidad es un tiempo donde yo debo descansar, para eso se da, para descansar y reponerse. Muy bien, y obviamente que eso debe ser parte del acto médico, es decir, nosotros los médicos tenemos que claramente entender, y el odontólogo, que si yo le estoy dando ese tiempo es para que se genere como tal ese descanso, pero es un acto médico, es decir, hace parte de lo que yo planeadamente hago para que la persona recupere su salud. Y obviamente permite prestar los servicios de salud para los cuales fue contratado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a darle la posibilidad de que durante esa incapacidad vaya al médico. Algunos de nuestros trabajadores erróneamente dicen, no, pero si yo estoy en incapacidad no voy al médico, tengo que estar trabajando para ir al médico. No, este tiempo también le va a permitir ir a rehabilitación, ir a las consultas, ir a los controles. Eso es parte del motivo por el cual se está emitiendo la incapacidad. Muy bien. Ahora yo quisiera hacerles unas preguntitas para poder interactuar con ustedes y no sé si Wilmer o el Inge me van a echar una manito contándome el resultado, más o menos de qué está respondiendo la gente. Y va la primera pregunta para ustedes. Una persona que se llama Juan sufre de fiebre, erupción cutánea y le diagnostica el médico que tiene una varicela. Ahí están, lo están viendo ustedes con la varicela. ¿La incapacidad emitida por el médico tratante es válida? O sea, ¿es válida emitir la incapacidad por parte del médico tratante de esta varicela? Respondan ahí en sus chats tranquilos, me dicen sí o no, eso es todo lo que quiero saber para ver y tantear un poquito cuál es nuestro conocimiento acerca del tema. Wilmer o ingeniero, ¿qué están respondiendo? Claro que sí, doctor. Tenemos la señora Linabel González, nos responde que sí.
La señora Jenny Ujú. Patricia Zanabria, que sí. La señora Lady Vanessa Pineda, que sí. La señora Súper bien. Dayana, que sí. Mejor dicho, tenemos todas las respuestas, van hasta el Todos, momento que sí. a que sí. Listo. Sí, Muy señor, bien. no tenemos ni un Efectivamente, no. es una respuesta que es una incapacidad temporal emitida por la varicela es válida. Correcto. Estamos muy bien. Ahora vamos para la siguiente. Vamos a aumentar un poquito la dificultad. Pedro, que está ahí, lo están ustedes viendo, hemos cubierto sus ojos por efectos de la protección de la identidad, sufre una fractura y se está recuperando. Fruto de esa fractura, que ustedes ya la vieron ahí, que está compleja, va a terapia física y le dice a la fisioterapeuta que tiene mucho dolor. Y la terapeuta, obviamente, recuerden que para cuidar su salud, le dice, le voy a dar una incapacidad. ¿Es válida la incapacidad emitida por la terapeuta física? Respondan tranquilos. Tenemos a la señora Lady Vanessa que nos dice que no, la señora Linabel nos dice que sí, la señora, el señor Jonathan nos dice que no, tenemos variados, sí, no, Y no. sí, no. La señora Gisette Karime nos dice que no, Neji Hernández nos dice que sí, la señora María Victoria nos dice que no, el señor Juan Carlos García nos dice que sí es válida, la Listo, señora Wilmer. Luisa Morantes nos dice que sí, Diana Paola que no. Listo. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que las incapacidades temporales son emitidas por el médico y el odontólogo tratante. Luego, la terapeuta física no está habilitada para emitir incapacidad temporal. Esta no es una incapacidad temporal válida y eso tenemos que tenerlo muy claro. Este es otro casito. Vamos a ver, Wilmer, cómo nos va aquí. Jorge es golpeado por su esposa. ¿Quién le deja un hematoma periorbicular? Es decir, le deja un moradazo en el ojo. El médico legista le da una incapacidad por 15 días. ¿Es válida esta incapacidad para faltar al trabajo? Bueno, vamos a ver las respuestas, doctor. Ujú. Tenemos la señora Estefanía Mesa nos dice que no, la señora Jenny Cañón nos dice que sí. Tenemos la señora Dariana Landines nos dice que sí, Vilmaris Martínez nos dice que sí, Yadit Patricia González nos dice que sí, la señora Diana Isabel nos dice que no, la señora María Brigitte nos dice que sí, Jenny Patricia Zanabria nos dice que no, Neji Hernández nos dice que totalmente. Están divididos, ¿no, Wilmer? Sí, Aquí señor, el están punto es el divididos. siguiente. Wilmer, imagínate que quien emite la incapacidad es un médico legista, es decir, es un médico especialista en medicina legal. Las incapacidades que se emiten desde el punto de vista de medicina legal, a pesar de que es el médico, son con objeto penal, no laboral. Por ende, no son válidas para faltar al trabajo. Son válidas para interponer una demanda, para meter a la cárcel a una persona, pero no para efectos de incapacidad del trabajo. Entonces, dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ojo, incapacidades emitidas por medicina legal no válidas, no son válidas. Muy bien, vamos para la siguiente. Wilmer, mira esto. Francisca, que están viendo su fotografía allí, hemos cubierto también sus ojos para ocultar su identidad. Su odontólogo va al odontólogo y le quita la muela cordal, lo que llaman las personas la muela del juicio, del maxilar inferior del lado izquierdo, como lo está mostrando ahí, y le emite una incapacidad temporal por 3 días. Miren cómo estaba esa muela toda atravesada. Le quitaron la muela y ustedes saben que se les pone la cara así. Cuéntenme, ¿es una incapacidad válida? Vamos a ver las respuestas. Tenemos la señora Paola Duarte nos dice que sí, le dice Esther Valderrama nos dice que sí, Edgar Ujú. Javier Galeano nos dice también que sí, Lady Vanessa nos dice que sí, Yadit Patricia nos dice que no es válida, Diana Ujú. Alicia nos dice que sí, Gisette Karime nos dice que sí, Jenny Cañón nos dice también que sí, Estefanía Mesa que sí, tenemos mayoría que sí, solo tenemos Mayoría un que no sí. por el momento. Sí, Y ha señor. ganado la mayoría. Efectivamente, las incapacidades emitidas por el odontólogo tratante son válidas para efectos de faltar, es decir, para el ausentismo válido. ¿Por qué? Porque es que resulta que recuerden que es válida la incapacidad emitida por el médico o por el odontólogo tratante. Entonces, esta sí es una incapacidad válida. Y vamos para otra a ver qué tal les parece. Daniela ha tenido
su bebé y tiene una depresión postparto. Obviamente no está dentro del periodo de la licencia de maternidad, estamos hablando de un poquito posterior. Y tiene esa depresión postparto, está muy triste como la ven allí. Y le emiten una incapacidad por 15 días por parte de su psicólogo, que es el tratante. ¿Es válida esta incapacidad? ¿Qué responde? Bueno, tenemos por el momento que no, dice Diana Alicia, nos dice sí, Denis García, Lady Ramírez nos dice que sí, Vilmaris Martínez nos dice que no, el señor Richard Ríos nos dice que sí, Sandra nos dice que sí, María Victoria nos dice que no, la ¿Qué señora tal? Dariana Landines nos dice que no, Jamie Yesenia nos dice que no, Erika nos dice que no. Tenemos también divididos, aunque la mayoría son no. Son nos. Bueno, fíjense lo siguiente, y es que el psicólogo no es un médico y por ende esta incapacidad sería no válida. Y vamos para la última, el último casito. Daniela tiene depresión postparto. Su psiquiatra tratante le da una incapacidad por 15 días. ¿Es válida la incapacidad en este caso? Fíjense que no es la misma pregunta. Aquí quien lo emitió es el psiquiatra. ¿Qué dicen, Sí, Wilmer? señor. Tenemos a Estefanía Mesa, nos dice que sí, Luisa Morante nos dice que sí, la mayoría tenemos hasta el momento que sí, Que la sí. señora Lina González nos dice que no, la señora Diana Isabel nos dice que no es válida, Luz Mary nos dice que sí, Lady Ramírez nos dice que sí, tenemos la mayoría que sí, tenemos poquitos no. Bueno, muy bien. Recuerden que el psiquiatra es un médico que tiene una especialidad en psiquiatría y por ende esta incapacidad es válida totalmente. Mi conclusión, no es tan fácil el tema de las incapacidades y es que, como les decía, en esto no hay mucho entrenamiento y preparación. ¿Qué es importante aquí? Y es, ¿cuál es la competencia legal en Colombia para emitir una incapacidad temporal? ¿Es competente en Colombia el médico y el odontólogo tratante para emitirla? Ojo, la IPS, la EPS y la RL no emiten incapacidades. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es validar la incapacidad, transcribirla. ¿De quién? Del médico tratante y del odontólogo tratante. Es una transcripción. Ellos no emiten la incapacidad como tal. Medicina prepagada, ¿válidas? Sí. Recuerden igual que en temas de régimen común, en el POS, a pesar de que el médico tratante de la prepagada es su médico tratante como tal, en algunas EPS dicen que tiene que estar ligado al POS. Entonces, allí digamos que hay un poco de controversia. Sin embargo, en mi concepto, por ser su médico o odontólogo tratante, no importando que estén en la prepagada o que estén en el plan complementario, que son distintas, son incapacidades temporales válidas. Allí es muy probable que tengan problema en algunas EPS. Por ende, mi recomendación será siempre que tenga uno una muy buena comunicación con estas entidades de salud para poder tener clarísimo si estamos frente a un tema de un reconocimiento o no, que es diferente. La incapacidad es válida, el trabajador se puede ausentar, pero puede ser posible que no me lo paguen. ¿Por qué? Porque es de la prepagada o porque es del plan complementario. Es más fácil en el plan complementario porque se supone que pertenece a la misma EPS y por ende no deberán tener problema. El problema es cuando tienen planes complementarios o prepagadas que no pertenecen a la misma EPS. Obviamente que aquí en el tema de la ARL, digamos que ellos también pueden tener incapacidades derivadas y generadas dentro de los médicos y odontólogos tratantes de la prepagada y de la medicina cuando le estamos trabajando en planes complementarios. Muy bien. Ahora bien, hay una cosa muy interesante y es la diferencia que existe entre la incapacidad y la licencia. Miren esto, la licencia se paga al 100% del salario. Ejemplos de licencia son la licencia posparto, la licencia por aborto, y obviamente que hay diferentes tipos de modalidades de esas dos licencias, pero que no vamos a entrar a mirar acá. Y la incapacidad es aquella que es generada por la enfermedad y tiene unos reconocimientos diferenciales dependiendo de si estamos hablando de riesgo común, donde se reconoce al 66% hasta el día 90 o al 100% siempre que sea emitida por eventos de riesgos laborales, es decir, por accidente de trabajo o enfermedad laboral. ¿Qué es importante aquí frente al tema? Y es que la licencia no se da por enfermedad. Es una ganancia de tipo
digamos que laboral que tienen los trabajadores o que tenemos los trabajadores. Importante esto, también la licencia de paternidad entra aquí. La licencia no se emite por enfermedad, porque el bebé, por ejemplo, no es una enfermedad, no es un tumor. Entonces, por ende, yo no le puedo emitir la licencia porque haya enfermado. Le emito la licencia porque hay una ganancia y esa ganancia le va a permitir al papá y a la mamá el tiempo suficiente para poder digamos que atender a su bebé. Ese es el objetivo de la licencia como tal. Entonces es diferente a la incapacidad y genera por ende obviamente cosas diferentes en términos del ausentismo como tal. Bueno, muy bien. La incapacidad temporal, recuerden que corresponde a esa inhabilidad física, psicológica o inclusive social, por eso hablamos de salud pública, que genera la patología. Luego el origen principal aquí siempre será la patología. Existe o puede existir lo que llamamos las pérdidas de capacidad laboral temporal. ¿Por qué? Porque esa persona no está habilitada cuando tiene una fractura en su brazo, cuando tiene una fractura en su pierna de desarrollar su trabajo. Recuerden que hoy en día hay, digamos, países del mundo donde se hablan de las incapacidades de tipo laboral que aunque sean temporales, yo puedo darle la oportunidad al trabajador. Por ejemplo, si es un ingeniero de sistemas, de hacer su trabajo, tiene una fractura en una pierna y él puede hacer su trabajo desde su casa y obviamente con esa fractura no le está disminuyendo su capacidad laboral. Sin embargo, si esa persona es, por ejemplo, un recorredor, un vigilante que necesita estar de pie, pues esa persona sí no va a poder hacer su trabajo. Y por ende, el médico debe analizar muy bien y los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deben analizar muy bien si esa patología la genera o no. A veces el médico o el odontólogo tratante pierden el criterio por el tiempo, por una serie de circunstancias para detectar si hay una disminución en la pérdida de la capacidad laboral. Allí la invitación para los médicos de los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo es que hablen con sus colegas y les digan que en este caso la persona tiene, por ejemplo, una condición con la cual debería no estar en el trabajo. Recuerden que en la IPS el médico no tiene la visión de lo que está pasando en la empresa y por ende no entiende en ocasiones cuál es el trabajo, sobre todo cuando los cargos son operario 1. ¿Qué hace un operario 1? Pues será diferente a lo que hace un operario 2, pero no sabemos qué es. Entonces es importante tenerlo. En este orden de ideas, en alguna ocasión nos llegó un trabajador que podía, digamos, tener una buena capacidad de trabajo, pero que tenía oxígeno y que lo llevaba a todas partes donde iba. Y este señor trabaja en soldadura. Obviamente que no puede ir a trabajar. Y aunque tenía un poco de capacidad laboral, el tener oxígeno y estar en un área como por ejemplo la de soldadura generaría un riesgo adicional que pondría en peligro no solamente su integridad física, sino la de los trabajadores alrededor. Por ende, ahí se debía emitir una incapacidad temporal. Y en ese orden de ideas, uno como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe estar mirando y velando por esa salud, porque aunque sea de riesgo común, tiene que ver con el trabajo. La expedición del certificado médico, y esto es para mis colegas, es un acto de carácter profesional libre. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? Que el médico define de acuerdo con su legal saber y entender cuándo emite la incapacidad. Sin embargo, ojo, yo cuando emito una incapacidad soy responsable por lo que he escrito allí. Bueno, muy bien. Se debe exigir la presencia física del paciente o de la madre del paciente cuando nos toca con personas más pequeñas. Y debo realizar la valoración clínica. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un llamado para recordarles que yo no puedo emitir la incapacidad temporal sin la presencia de la persona. Y esto es porque en ocasiones, y esto es para mis colegas también, que lo tengan en cuenta, se puede generar la no presencia de la persona y cuando no tenemos a la persona ahí, yo puedo estarle emitiendo una incapacidad temporal hasta a un muerto. Entonces, no hagan eso, colegas. No lo hagan. Es peligroso. No emitan incapacidades de pasillo. Y eso no quiere decir que sea como los pasillos de música, sino los pasillos de la IPS, donde se encuentran a la persona y le dicen, ay doctor, ¿por qué no me emite la incapacidad? Es que mire que estaba enfermito. No lo hagan. Háganlo dentro del marco de su consulta. Y además de eso, no solamente eso, dejen siempre registro en la historia clínica, porque nosotros vemos muchos pacientes y por ende vamos a tener en la posibilidad de olvidar a quien hemos tratado o no. Entonces, no lo hagan y dejen registro en la historia clínica. Otro punto clave es, yo sé que los médicos tenemos fama de tener una letra horrorosa.
Yo procuro no hacerla, no es bonita, pero es clara y es legible. ¿Qué es lo que me exige la norma? Y es que yo diligencie de forma veraz, legible y completa. Eso significa veraz, que es realidad, eh, legible, que se puede leer, porque pues yo puedo emitir la incapacidad de una fórmula y que la persona que la lea al otro lado la interprete como sea, porque yo no he escrito de manera clara el tema. Y vamos a ver que la norma me exige que tenga una serie de campos, por ejemplo, cuándo inicia, cuándo termina. No tengo que decir el diagnóstico, eso es otra cosa, eso sí no lo debo decir porque obviamente el diagnóstico hace parte de la confidencialidad, pero sí debo decir cuándo inicia y cuándo acaba la incapacidad, cuántos días son, ¿de acuerdo? Eso es importante. Obviamente, lo que les decía, debe quedar constancia de su expedición en la historia clínica. En el futuro, puede ser que yo no recuerde a quién se le emití. Existen muchos tipos de incapacidades según el origen. Puede haber incapacidades por enfermedad laboral o por accidente de trabajo. Pueden existir incapacidades por enfermedad común o por accidente común. Hay otras que pueden ser derivadas del accidente de tránsito. Y recuerden que el accidente de tránsito puede ser de origen común o de origen laboral, dependiendo de si yo estoy frente a un evento, por ejemplo, una persona que reparte pedidos o que lleva pizzas, pues puede tener un accidente de trabajo y de tránsito al tiempo cuando estaba llevando precisamente esto. O si se estaba devolviendo a su casa en su moto, pues va a tener un accidente de tránsito, pero de origen común. Recuerden, no son incapacidades, las licencias de maternidad, la licencia de paternidad, la licencia por aborto. Eso no es una incapacidad, es una licencia y responde a la diferencia que les había contado anteriormente. Otra cosa importante para el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo es que la incapacidad es generadora de un posible fuero de salud y esto es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que el fuero de salud se vuelve una forma interesante de proteger al trabajador, pero también se vuelve una pesadilla cuando es mal utilizado. Entonces recordemos que esa es una consecuencia de la generación de la incapacidad. Recordemos que siempre que tengamos un tachón o una enmendadura o veamos que la incapacidad es escaneada, pues debo sospechar de si esta incapacidad es verídica o no. El certificado médico debe contener de la incapacidad, el nombre de la entidad que la emitió, el médico claro o el odontólogo que la emitió, el lugar y la fecha donde fue expedido, el nombre del afiliado, el número del documento y el tipo de documento de identidad, el diagnóstico clínico, que es en términos de código, que es el código CIE10, la fecha de iniciación, duración, es decir, 3 días, inicia el 3 de junio y finaliza el 6 de junio porque fueron 3 días. El número de registro profesional y la firma del médico y odontólogo en donde se expide la incapacidad o quien expide la incapacidad. Recuerden que las incapacidades son asumidas o bien de origen común, o bien de origen laboral, o bien de origen compartido, dependiendo de cómo se estén generando. Pero en general, digamos que del día 2 al día 90 van a ser reconocidas por la EPS. Recuerden que del día primero al día segundo, digamos que allí hay un tema que es para las incapacidades iniciales que tienen un reconocimiento diferente, pero que deben ser pagadas por el empleador. La EPS reconoce a partir del segundo, es decir, del tercer día en adelante, y reconoce al 66% del ingreso base de liquidación. Luego del día 90, es decir, a partir del día 91 hasta el día 180, reconoce el 50% del ingreso base de liquidación, siempre que no sea el salario mínimo, porque ustedes saben que el mínimo es el mínimo, entonces no vamos a reconocer menos del mínimo. Pero recuerden otra cosa importante aquí, y es que la EPS reconocerá solamente hasta el día 180 cuando estamos hablando de origen común. Si hay la duda de si es origen común o laboral, dependiendo de cómo haya iniciado la incapacidad de ese origen, va a reconocerlo o la EPS o la ARL. Del día 181 en adelante y hasta el día 540 lo va a reconocer el fondo de pensiones. Es decir, la EPS y la empresa cesan su obligación del tema de incapacidades, inclusive de la erradicación de documentos, y es el fondo de pensiones y el trabajador quienes deberán asumir la responsabilidad de llevar los documentos y la incapacidad y de el reconocimiento hasta el día 540. Y luego el día 540, de acuerdo con el decreto 1333, es del año 2018, es de órbita de la EPS el reconocimiento. En relación con la ARL, a partir del día siguiente de la emisión de la incapacidad, es responsabilidad de la ARL reconocerlo al 100% del ingreso base de liquidación.
Bueno, es importante y les vuelvo a dejar esto claro. No existe reconocimiento del auxilio monetario o subsidio de incapacidad temporal inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Bueno, muy bien. Y recordemos además de eso que como la empresa, de acuerdo con el decreto 2346, no puede conocer los datos de historia clínica y el diagnóstico del trabajador como tal la empresa, es importante tener claro que esos documentos deberán ser aportados por el trabajador directamente a la EPS o en un sobre cerrado para hacérselo llegar allí. Muy bien, recuerden esto. Recuerden que para el día 120 debe emitirse el concepto integral de rehabilitación, que era algo que yo les decía que hace parte importantísima de este proceso. El concepto integral de rehabilitación tiene una regulación y básicamente debe emitirse en dos líneas. Uno, para decir que el concepto es favorable o desfavorable. Si lo emite en oportunidad, es decir, para el día 120, para el día 180, su trabajador tendrá la cobertura por parte del fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque la EPS le ha avisado al fondo de pensiones. Y ustedes van a dejar de tener problemas allí, no solamente por el ausentismo, sino por el pago del mismo, porque el juez en una tutela puede decidir restituir los derechos del trabajador y en ese orden obligar a la empresa a cubrirlo, lo cual no sería claro porque pues obviamente la legislación es clara en quién debe pagar las incapacidades temporales. Sin embargo, si nosotros dejamos pasar eso, hemos no tenido la diligencia suficiente para hacer que quienes tienen que hacerlo lo hagan, es decir, la EPS. Y el fondo de pensiones, si estamos hablando de riesgo común, o la ERL, si estamos hablando de riesgo laboral. Entonces, si el concepto es favorable, ¿cuál es la consecuencia? Que a partir del día 180, el fondo de pensiones va a pagar o va a reconocer la incapacidad temporal hasta el día 540. Si es desfavorable, lo que debe proceder es la calificación de pérdida de la capacidad laboral. Si es mayor a 50%, pues se declara inválido, mayor o igual al 50% se declara inválido y lo que procede de allí en adelante es una incapacidad de tipo permanente que tendrá una mesada pensional. Es decir, tiene una pensión. Si es menos del 50%, es importante que comencemos a contemplar el regreso de ese trabajador y no la prolongación per secula seculorum, como decían en latín nuestros curitas o monjes, para que se prolongue durante mucho tiempo. Es bueno tener en cuenta esto. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las áreas de gestión humana, en ocasiones se les pasan estos casos y se vuelve prolongado por mucho tiempo el tema de la emisión de la incapacidad temporal. Y por ende, la idea es tratar digamos, de contener estos procesos hacia el día 540. Recuerden que del día 540 en adelante no es que se quede sin reconocimiento, sino que entra la EPS en estos casos y obviamente cuando es la ARL, digamos que tiene un poquito más de tiempo, pero la idea es proceder o hacer una rehabilitación adecuada y reincorporación o saber si estamos frente a un caso de invalidez o no. Muy bien. Importante lo siguiente, en riesgos laborales, una vez se define la incapacidad temporal, recibe un subsidio que equivale al 100% del ingreso o salario base de cotización. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de su rehabilitación o se readapte o haya una curación o se declare la incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte. ¿De acuerdo? Recuerden que el hecho de que sea enfermedad o accidente hace que se tenga en cuenta un periodo distinto para el cálculo de lo que le van a pagar. Es decir, si es enfermedad laboral, yo calculo el año previo al momento de la emisión de la incapacidad para el cálculo del ingreso a la liquidación y si es un accidente de trabajo se toman en cuenta solo 6 meses. Ese es digamos, la consecuencia jurídica de tener o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Muy bien. Recuerden que les decía que después del día 540, cuando estamos hablando de riesgo común, la persona puede tener la emisión de esta incapacidad y la EPS puede reconocerlo o no. Ojo, puede no reconocerlo, pero ¿de qué depende? Uno, que tenga un concepto favorable. Dos, que no haya recuperación a pesar del protocolo de tratamiento. Y tres, que tenga una enfermedad concomitante que prolongue el tiempo de recuperación. Lo que no podemos permitir desde los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que nosotros no sepamos qué está pasando con este trabajador. Es decir, que nos digan, está incapacitado, sí, ¿de qué? No sabemos. ¿Y qué ha pasado con él? No sé.
porque puede ser que sea una simple cirugía por el cual esta persona podría llegar a reincorporarse y ser tratado. Entonces, allí hay un deber de gestión por parte del médico que hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de seguimiento de estos pacientes para ver qué está pasando con ellos. ¿Los podemos reincorporar o no? ¿Podemos ayudarles o no? ¿Podemos verificar qué está pasando o no? Ese es nuestro deber desde el punto de vista médico, que es el cuidado. Obviamente que debemos tener una base de datos que identifique qué está pasando con las incapacidades temporales. Y una recomendación muy importante para los sistemas de gestión es el tema de la visita domiciliaria, es decir, estar allí encima para saber qué está pasando, cómo te podemos ayudar, qué está pasando con tu salud. En ocasiones, los sistemas de salud se vuelven tan ineficientes que el problema es más de un simple tratamiento o de un medicamento. Y con eso podemos no solamente ayudarle al trabajador, sino también ayudarnos a nosotros como empresa. Muy bien. Las revisiones periódicas de incapacidad por enfermedad general de origen común es importante. Las EPS están obligadas a hacer el seguimiento de esa incapacidad. Yo sé que a veces no sucede y que a uno le llama la atención un poco el cómo las EPS son un poco indolentes frente al tema. Pero la idea es lograr hacerlos un socio de trabajo porque a ellos también les interesa, ¿no? Ahí también hay un desperdicio de dinero. El concepto de rehabilitación debe corresponder a las condiciones de salud del trabajador. ¿Qué significa esto? El concepto de rehabilitación no debe ser emitido de manera alegre, sino que las EPS tienen que saber y las ARLs clarísimo qué está pasando con ese trabajador. Es decir, cómo va su proceso de rehabilitación y cómo podemos ayudarlo a que mejore. Y por eso tenemos esas herramientas que hablamos del decreto 1333, que son más de origen común y que digamos que el concepto lo podemos mantener para riesgo laboral en términos de que es un concepto como tal. Las EPS hacen una cosa que se llama revisión periódica de la incapacidad emitida por enfermedad general. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando ha pasado los 540 días, yo tengo que estar pendiente de mi paciente. Yo no puedo simplemente dejarlo ahí en el sistema a ver cuándo le hacen la cirugía o cuándo le hacen la rehabilitación. La EPS tiene la obligación del seguimiento de la salud de estos trabajadores. Por otro lado, debemos detectar las situaciones de abuso. Yo sé que en muchas de las empresas sabemos y entendemos que hay muchos trabajadores que a pesar de no tener una enfermedad grave y de que nos han llegado los rumores de que está trabajando en otras cosas, está en incapacidad en nuestra empresa. Allí se da una situación de abuso del derecho. Sí, podríamos llamarlo fraude, pero digamos que dentro del decreto se llama abuso del derecho, porque pues no tenemos clara la situación y tiene un nombre jurídico para ello. El objetivo es mirar el tiempo de rehabilitación. El objetivo es generar la posibilidad de recuperación. Debe estar registrado en la historia clínica, debe haber un reconocimiento, pero además de eso, debe haber un plan integral de tratamiento. Y eso creo que es lo más importante que debemos tener. Esas herramientas que nos dio el decreto 1333 del 2018 han tenido muchas fallas por parte de las EPS que no entienden que hay que hacer este seguimiento porque es su obligación legal y a la que se comprometieron al establecerse como empresas en ese sentido. Muy bien. Cuando hablamos del concepto de rehabilitación que está en este mismo decreto que les he dicho, la idea es que para cada secuela anatómica y funcional que tenga el trabajador debe emitirse un pronóstico a corto, a mediano y a largo plazo. Debo saber el estado actual del paciente, debo tener la terapéutica posible. Todos nuestros participantes, muchísimas gracias por su paciencia. Ya nuestro experto, el doctor Alonso, se está conectando nuevamente para seguir con nuestra acción educativa. Muchas gracias a todos por su paciencia. Por favor, no se vayan a desconectar de nuestro evento. Ya estoy conectado, ¿me están escuchando? Doctor, sí señor, ya lo escuchamos. No lo vemos la cámara, Perfecto. pero sí lo estamos escuchando. Perfecto. Ya es un tema de bloqueo de la cámara que tienen allí. Pero bueno, yo continúo para que podamos cumplir con nuestra agenda. Entonces, Sí, señor. les pido disculpas, parece que hubo un corte y temporalmente y por unos segundos se nos fue la señal. El concepto de rehabilitación es súper importante
y debe ser emitido, aunque la empresa no lo puede conocer, el médico sí lo puede conocer y de hecho tiene que conocerlo. Ya las empresas que le deben informar si es favorable o desfavorable, porque de ello depende lo que vamos a hacer con el proceso de este trabajador. Tengo un trabajador ausentista que no va a regresar al trabajo, está inválido, no está inválido, tiene un concepto desfavorable o no, para que yo sepa que, digamos, qué proceso seguir o frente al fondo o frente a la EPS. Muy bien, ¿qué es un abuso del derecho? Recuérdense que esta fue una de nuestras preguntas. Entonces, aquí el punto es el siguiente. El trabajador que no ha seguido las terapias o los exámenes de control y no cumple con las recomendaciones. Habla de un porcentaje, sin embargo, el punto es este. La obligación de nuestros trabajadores es el seguimiento del tratamiento y las terapias que se les ordenan. Yo no puedo simplemente decir, no, yo no voy a seguir la orden. Yo tengo lesionada esa rodilla, pero me voy a ir a bailar o voy a jugar fútbol. No, señor. El punto es que las personas que están en tratamiento, nosotros nos debemos a nosotros mismos el deber de cuidado. Esa es una obligación del trabajador. No es si yo quiero, es que me toca hacerlo. El no ser adherente al tratamiento es un abuso del derecho. Segundo, la no asistencia a las valoraciones o exámenes. Yo no voy a ir a que me califiquen y con eso prolongo el tiempo. No, señor. Por ende, el punto de las empresas es recordarle, uno, usted tiene la obligación y dos, yo le doy el tiempo para que vaya y contemplar esto dentro del ausentismo con una clasificación diferente. Muy bien, ahora, nos han llegado videos y todas las empresas yo creo que les ha pasado eso donde le muestran a la persona que supuestamente tiene, por ejemplo, un dolor lumbar haciendo bailes como los que aparecen en esa imagen. Obviamente que la persona está atendiendo una actividad que le impide su recuperación y obviamente puede derivar o no ingresos de ella. En este caso es lúdica, está bailando, pero eso estaba prohibido porque es un proceso que no colabora para su recuperación. Allí también hay un abuso del derecho. La detección de una presunta alteración o posible fraude en la incapacidad, es decir, es una incapacidad fraudulenta como esas que les mostraba al inicio. Los actos o conductas del usuario contrarios a su estado de salud, es decir, atentan contra su propia salud. Hay trabajadores, y esto lo hemos visto en algunos puntos, donde, por ejemplo, al salir de la curación, se rascan o se laceran para continuar incapacitados porque la herida no ha curado. Estos son eventos clarísimos. El fraude, que es otorgar certificaciones de incapacidad sin que el paciente los amerite. Allí hay un tema del médico también, ¿no es cierto? En fin, el tema del abuso del derecho es todo aquello que va en contra de la emisión justa, de la emisión técnica, de la emisión ética de una incapacidad. Muy bien. Obviamente que aquí uno puede entrar y la consecuencia de la detección de un abuso del derecho y la comprobación de la misma es un manejo por la fiscalía, pero se debe informar a la EPS suspende la prestación por incapacidad temporal, pero la idea es que ellos hagan la investigación. Yo sé que han sido bastante indolentes con el tema, desafortunadamente tengo que decirlo. Estos son los procesos a seguir, digamos que se los dejo aquí para que ustedes miren, pero aquí hay un proceso donde se manda la información a la EPS tiene que hacer el seguimiento, tiene que dar respuesta o no, y tiene que haber, dependiendo de esa respuesta o no del trabajador o del médico, con la suspensión de la incapacidad temporal por el abuso. Existen muchas incapacidades que uno debería hacerle seguimiento. Y mi recomendación para ustedes es seguir las incapacidades que sean continuas. ¿Y qué es una incapacidad continua? Ojo con esta respuesta. Es cuando es continua, es que es menos de 30 días de suspensión entre una incapacidad y otra. O cuando cambio el diagnóstico, es decir, que estoy frente al mismo diagnóstico o un diagnóstico conexo, por ejemplo, gripa, laringitis, neumonía, esos son diagnósticos conexos. Ahí hay continuidad en la incapacidad. Si pasan menos de 30 días, estoy frente a una incapacidad continua. Si es de más de 30 días, 31 días, por ejemplo, allí ya hay una discontinuidad. O si cambió el diagnóstico, ya no tiene gripa, tiene cáncer, ahí también cambió. El hecho de cambiar de médico, no, ustedes saben que eso es muy común acá, eso no tiene problema. Las incapacidades que son discontinuas pero largas, es decir, una persona tiene más o menos lo que se han hecho los cálculos a nivel estadístico es que una persona puede tener 4 a 5 incapacidades año. Entonces, si una persona tiene 10 incapacidades al año por cortos periodos, ojo, ahí también puede haber algo a seguir.
las incapacidades falsas o los casos de abuso del derecho. Hay que hacerle seguimiento. Yo no puedo votar a la persona, tengo que respetar el debido proceso. Bueno, y en ese punto es clave, súper clave tener este seguimiento. Ahora, Wilber, si quieres, volvámonos a evaluar. Muchas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias por tu intervención y por esta importante información que nos brindan. Vamos entonces a iniciar nuestro sondeo final del día de hoy. La primera pregunta que nos dice, ¿de la incapacidad temporal médica es cierto? A, es un acto médico. B, es emitida por el médico tratante. C, se emite por la inhabilidad física derivada de enfermedad. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Vamos a darles 10 segundos a nuestros participantes para que respondan nuestra primera pregunta del sondeo final. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computadora pueden seleccionar la respuesta que es correcta. Muchísimas gracias a todos por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son: A, es un acto médico, un 5%. B, es emitida por el médico tratante, un 23%. C, se emite por la inhabilidad física derivada de enfermedad, un 12%. D, ninguna de las anteriores, un 0%. E, todas las anteriores, un 59%. Doctor, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, en esta pregunta subió el número de respuestas correctas, es decir, todo lo anterior que habíamos visto es cierto, pero muy interesante esto, Wilber. Pasamos en el caso de la emisión por parte del médico tratante de un 8% a un 23%. También bien captada la información. Es el médico tratante quien emite la información. Por ende, podríamos decir que nos subió a casi un 81% el número de respuestas adecuadas. Gracias, doctor, por la retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué es una incapacidad discontinua? La que se emite: A, con más de 31 días de interrupción. B, con el mismo diagnóstico o relacionado. C, por diferentes médicos. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. De igual forma, vamos a darle 10 segundos a todos nuestros participantes para que tengan el tiempo suficiente de responder nuestra segunda pregunta del sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Los resultados de la segunda pregunta son los siguientes. A, con más de 31 días de interrupción, un 55% de respuesta. B, con el mismo diagnóstico o relacionado, un 6%. C, por diferentes médicos, 5%. D, todas las anteriores, un 22%. E, ninguna de las anteriores, un 12%. Doctor, ¿qué tal nos fue nuestra segunda pregunta? Muy bien, duplicamos el número de respuestas correctas, pasamos del 32% al 55%. Efectivamente es con más de 31 días de interrupción, es una incapacidad discontinua. Muy bien, muchachos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final del día de hoy. La tercera pregunta nos dice, ¿qué se entiende por abuso del derecho? A, incapacidad con alteraciones o fraudulenta. B, cobro de incapacidad con datos falsos. C, suplantación del paciente. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. De igual forma, vamos a darle 10 segundos a todos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta del sondeo final de la acción educativa del día de hoy. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados son los siguientes. A, incapacidad con alteraciones o fraudulenta, un 13%. B, cobro de incapacidad con datos falsos, un 2%. C, suplantación del paciente, un 0%. D, todas las anteriores, un 82%. E, ninguna de las anteriores, un 2%. Doctor, ¿qué tal en nuestra tercera pregunta? También nos fue muy bien. Pasamos de una positividad de respuesta del 74% a un 82% en la respuesta correcta. Muy bien, Wilber. Creo que logramos nuestro objetivo. Claro que sí, doctor. Agradecemos mucho tu acompañamiento por acompañarnos el día de hoy en esta importante acción educativa y esperamos verte nuevamente en otra oportunidad, doctor. Muchísimas gracias. Wilber, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes.
Que tengan un feliz día. Wilmer, feliz día, y al Inge también. Muchísimas gracias, doctor. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se emitirá de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa. Podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.